Bueno, pues si queréis, vamos comenzando. Y para mí es un grandísimo placer presentar a Juan Navarro, ¿no? Con todos las as que tiene, el Martín y todo, pero todo, yo creo que te conocemos como Juan Navarro. Juan lleva dedicado a la nefrología y a Madrid y a la sociedad madrileña mucho tiempo, ha pasado por varios hospitales y creo que en el tema que nos va a hablar es uno de los grandes expertos y que nos vas a ilustrar mucho, ¿no? Así que, Juan, cuando quieras. Muchas gracias. Es para mí un honor estar con ustedes y agradezco que estén aquí. Espero no aburrirles demasiado. Cuando empecé a repasarme esto, lo primero que vi es que la bibliografía de este tema ha aumentado geométricamente y eso me pone en el problema de qué les cuento, ¿no? Porque hay demasiadas cosas que contar. Entonces, lo que he intentado hacer es una revisión bibliográfica de interés clínico. Yo, básicamente, desarrollo mi labor viendo pacientes y lo que les voy a hablar es de cosas que a mí me interesan cuando leo artículos sobre pacientes de onconefrología. No tengo conflictos de interés y este es el guión de lo que les voy a hablar. Hay muchas cosas que se las voy a pasar de una forma muy rápida. Verán ustedes que había un QR en la primera diapositiva, tienen el mismo QR en la última. Quiere decir que con ese QR pueden bajarse la presentación, la pueden modificar y tienen acceso a toda la bibliografía. Y luego verán que hay diapositivas específicas en las que hay otro QR que les lleva directamente al artículo o al trabajo al que yo les hablo. Lo primero que les pongo son los artículos que he revisado, que son todos estos, para hacer este trabajo. No les voy a hablar de todos. Ahí tienen el QR y pueden ustedes acceder a esta información en la aplicación de la Sociedad Española de Nefrología, ya que espero que ya la conocen ustedes, así que no redundo sobre eso. Aquí hay más artículos, aquí hay más todavía, aquí hay más. Y aquí les pongo los 29 protocolos que ha publicado la guía NICE en el año 2024 sobre fármacos quimioterápicos. Y esto no es más que un reflejo de la realidad que estamos teniendo. En los últimos 5 años hay cerca de 100 principios activos aprobados por el Ministerio. En el año 2024, por encima de 20. Y las guías NICE, si le teclean ustedes directamente, es un acceso directo hacia el protocolo al que pueden aludir. Aquí les pongo más, aquí hay más todavía. Y lo primero de lo que les voy a hablar son nuevos caminos en la farmacoterapia. Si mi compañero le da al vínculo, que es ese puntito que está ahí arriba, eso es. Pues si ven ustedes, esta es la historia del tratamiento del cáncer desde el siglo XIX hasta donde estamos ahora, que es un tortuoso y largo camino, que dirían los Beatles, hacia la selectividad y hacia la supervivencia. Es un camino de pasar una enfermedad mortal a una enfermedad crónica, que no sé si nosotros lo veremos, pero probablemente nuestros compañeros más jóvenes sí lo vean. Si podemos ir a la de atrás. Perfecto. Pues lo primero de lo que les voy a hablar es este artículo sobre cronoterapia. Si ustedes ven los procesos de proliferación celular, de respuesta inmune, de reparación al ADN y de la apoptosis se expresan rítmicamente, tanto en poblaciones murinas como en poblaciones de primates como en humanos. Y la pérdida de la disrupción de este ritmo circadiano tiene un efecto carcigenético. Lo que hacen en este estudio, que no sé qué trayectoria tendrá a medio plazo, pero que a mí me parece intelectualmente muy innovador y muy llamativo, es estudiar esto, estudiar el ritmo que tienen las células cancerosas y las células normales creciendo, el ritmo de la respuesta inmune, el ritmo al que responden al tratamiento y en base a esto, por medio de un complejo proceso de ordenadores y de inteligencia artificial, determinan un cronograma. Y en ese cronograma, en cada principio activo, intentan determinar a qué hora el fármaco es más eficaz y a qué hora el fármaco provoca más efectos indeseables, para intentar hacer un tratamiento selectivo de cada fármaco según este cronograma. De lo siguiente de lo que les voy a hablar es de vacunas. La superficie de las células tumorales tienen una serie de marcadores, se están estudiando casi más de 100, y estos marcadores pueden tener un papel de neoantígeno.
Si purificamos este neoantígeno, que casi siempre tiene un principio de un polipéptido, de una proteína, lo purificamos y lo introducimos en la célula, podemos estimular el sistema HLA de dos formas. Por medio de un sistema de endosomas y de proteosomas se estimula el HLA clase 1 y por medio de un sistema lisosómico el HLA tipo 2. Estimulando el HLA tipo 1, estimulamos la respuesta inmune CD8, la citotóxica, y con el tipo 2, la colaboradora. Una vez que tenemos purificados estos polipéptidos, se cargan dentro de la célula, dentro de esa molécula de HLA que sale a la superficie y supone un marcador. Y con este marcador, si se introduce en el paciente, se puede estimular una respuesta inmune. Hasta ahí llega la teoría. La práctica es que esta respuesta no se ha conseguido hasta ahora que sea muy robusta y muy potente en el tiempo, por una serie de factores. El primero es el metabolismo y el medio ambiente en el que viven las células tumorales, que son células que tienen muy poco oxígeno, son muy ácidas, hay determinadas barreras de viscosidad y barreras físicas, el propio agotamiento del punto de control inmunitario estimulado continuamente, y no se ha conseguido, salvo en estudios muy particulares, una respuesta inmune muy potente. Sí tiene sentido plantear esto a medio plazo como un tratamiento coadyuvante, añadido a la quimioterapia o a la inmunoterapia para disminuir fármacos. De lo segundo de lo que les voy a hablar es de la terapia génica. Le dejo arriba los artículos a los que aludo. Esto se basa en que los mecanismos carcinogénicos dependen de determinadas dianas moleculares y nosotros podemos modificar génicamente estas moléculas, estos mecanismos génicos para hacer más fuerte la respuesta inmune. Les pongo dos ejemplos abajo. Uno es el sistema de la caspasa 9 inducible y el otro es el de la timidinquinasa del virus herpes simple. En ambos se hace que la célula, en contacto con este principio activo, evolucione hacia la apoptosis y, en el segundo caso, hacia la parálisis de la replicación del ADN, con lo cual puede tener un cierto papel coadyuvante. De lo tercero de lo que les voy a hablar es de los inhibidores LAG3, que es el tercer inhibidor del checkpoint. Si mi compañero le da al vínculo. Vale, pues aquí tienen ustedes un pequeño esquema del punto de control inmunitario. Si se fijan, las dos células cuadradas de arriba son las células presentadoras, la verde grande es el linfocito T y tienen ustedes el estímulo del HLA que presenta el antígeno y que pone en marcha al receptor T con un correceptor CD3 que lo que hace es estimular la diferenciación, la proliferación y la supervivencia del linfocito. Tenemos una contrarregulación que se basa en los receptores PD1 y en el CTLA-L4, que lo que provocan es una tendencia hacia la inmunotolerancia y hacia la anergia. Por eso, cuando damos un inhibidor PDL1, lo que estamos haciendo es normalizar inmunológicamente al paciente. Cuando damos un CTLA4, estamos inmunopotenciándolo. Se ha descubierto un tercer receptor, que lo tienen ustedes puesto a la izquierda. La célula de la izquierda, que es el tumor, tiene esta serie de mecanismos y ahora se ha descubierto que también tiene el anti-LAG, que es un mecanismo cooperativo que lo que hace es inhibir esa respuesta tan potente. En azul tienen las líneas de inhibición, en rojo las de estimulación. Con lo cual se ha puesto en marcha una serie de fármacos capaces de ser combinados con los anti-PD1 y anti-PDL1 y provocar una respuesta más potente. Si nos vamos a la diapositiva previa, por favor. Vale, pues estos son los tres tipos de fármacos que están en estudio, que son anticuerpos monoclonales, bloqueantes duales, como les he explicado, y proteínas de fusión. Los que están en azul, que solamente hay uno, es el que está allá, que pueden acceder a él. El resto todavía están en estudio y ahí tienen abajo la serie de tumores en las que se ha visto y se está estudiando. Otra vía de las que les quiero hablar son los anticuerpos biespecíficos, que a mí me parecen que no son solamente el futuro, sino el presente. Tienen un mecanismo muy interesante y muy eficaz. Les explico con el Ranatamab, que es el que tienen ustedes puesto arriba. Si se fijan, es una inmunoglobulina humanizada que tiene dos tipos de receptores. Tiene el receptor BMMA y tiene el receptor CD3, con lo cual hacen un efecto a nivel de dos vías. El BMMA
aumenta la selectividad con respecto a la célula a la que ataca, y el CD3, si se acuerdan, es ese correceptor que está unido al receptor TCR y que aumenta la respuesta inmune, con lo cual, dando los dos, conseguimos respuestas más precisas, más selectivas y más potentes. Les he puesto otra serie de fármacos ahí abajo. El datopotamab de Eruxtecan, me consta que hay un ensayo clínico muy interesante en el Hospital de La Paz, en cáncer de ovario. Y aquí tienen ustedes todos los que están aprobados para su uso, el nombre comercial, la indicación y la composición. Paso a un nuevo capítulo, que es el de viejos problemas, nuevas perspectivas, los clásicos, los platinos. Les cuento primero este artículo, que a mí me pareció muy interesante, básicamente porque hace una retrospectiva que demuestra que los nefrólogos nos dividimos en dos, los que hemos visto nefrotoxicidad por platino y la que los veremos, y es la serie del Hacha, que es la más amplia, que dice que de casi 900 pacientes con una supervivencia media al menos de 5 años, el descenso medio del filtrado glomerular fue de 10 mililitros minuto por unos 73 metros cuadrados. Es importante, y a mí me pareció muy llamativo, que menos de un 3% llegaron a bajar del 30% y que ninguno de ellos necesitó tratamiento renal sustitutorio. Hay una serie de factores que pueden contribuir a eso, que son los que tienen ustedes puestos y subrayados en la serie de Moswani, y hay otra serie de cohortes que, para mi gusto, establece más digresión y más incertidumbre en cuáles son los pacientes, pero en casi todos podemos reconocer quién es el paciente que va a tener mayor riesgo de tener una nefrotoxicidad por platino. ¿Y qué me gustó de este artículo? Pues que básicamente les describe muy bien los 3 mecanismos de acción del daño del platino, que luego nos puede llevar a ver qué estrategias podemos tener para limitar este daño. La acumulación en las células tubulares, que se basa básicamente en los transportadores por donde entra el platino a la célula y los que lo hacen salir. El estrés oxidativo, que tiene tres vías: la depleción del glutatión, la disfunción mitocondrial y la alteración del citocromo P450 unido al retículo endoplásmico, y la apoptosis, que también tiene 3 vías: la vía extrínseca, que depende del ligando de Fas y del TNF-alfa, la extrínseca con daño directo de DNA y el estrés por el retículo endoplásmico directo. Pues bien, la nefroprotección se puede centrar en intentar atacar estas 3 vías, impedir que se acumule en la célula epitelial o forzar su salida el fármaco, disminuir el estrés oxidativo y disminuir la apoptosis. Y yo aquí les hago un pequeño inciso sobre los fármacos que están en estudios, aunque ninguno de ellos que yo conozca, por lo menos en mi hospital, no están incluidos en protocolo del uso diario. La cimetidina, el carvedilol, el pantoprazol, los suplementos de magnesio, que sí tienen más sentido y que lo que está escrito en la literatura es dar 1 gramo intravenoso con el mismo protocolo del cisplatino, la cilastatina y luego la glutamina intravenosa para disminuir la apoptosis. Desde este mismo punto de vista hay un montón de artículos que les resumo aquí, que me parecen con cierta extravagancia porque no tienen una importancia a día de hoy con vista práctica, y que son esta serie de sustancias que tienen ustedes puestas a la izquierda, a la derecha la naturaleza del estudio, el mecanismo, la naturaleza, y ahí tienen el PMID por si quieren ir al artículo, aunque ya les digo que pueden acceder directamente con el QR que les di. Casi todos son sustancias de fitoterapia, sustancias flavonoides y antioxidantes. Aquí tienen más artículos al respecto. Y les hablo, por último, de los platinos, de este score, de esta clasificación de riesgo, que a mí me pareció interesante, que es un artículo de Gupta del 2024, en el que con una cohorte, junta 2 cohortes y el total son más de 24.000 pacientes, lo que intenta es establecer cuáles son los factores de riesgo de un paciente al que se le va a dar un tratamiento con platinos. Ahí tienen ustedes las características, que para que sea más sencillo, pues verán ustedes que son varones blancos, fumadores en su inmensa mayoría, con una buena representación de hipertensión y diabetes en medio de la serie, con un filtrado razonablemente conservado, una media de dosis de 75 miligramos, con una normocalcemia, una normomagnesemia y poco tratamiento adyuvante, por resumirlo en una única palabra. Estos son los factores que evalúan. Con eso relacionan y hacen una escala de riesgo que, como pueden ver ustedes, la escala responde cuanto mayor puntuación a un mayor riesgo de fracaso renal. También le hacen una relación con respecto
al fracaso renal en relación al riesgo que tienen y ven que aumenta entre un 17 y 24 veces más el riesgo de tener un fracaso renal según aumente la puntuación de la escala, y eso lo asocian también con supervivencia, con la gravedad del fracaso renal. Y lo que tenemos es esta escala sencilla, en la que se mide la edad, la hipertensión, la diabetes, la hemoglobina, leucocitos, albúmina, magnesio y dosis de cisplatino. Y con eso establecen 4 categorías de riesgo. Ahí tienen el QR que ya les he dicho, y con estas 4 categorías de riesgo pueden dar recomendaciones sobre lo que se debe hacer. Disminuir la dosis, mantenerla, eso lo tienen ustedes ahí especificado. Otro tema del que les quería hablar con cierta brevedad es las controversias. ¿Cómo medir el filtrado glomerular en pacientes con cáncer? Y esto me parece especialmente importante porque cada vez tenemos más pacientes con cáncer en la consulta y en los que hay que tomar decisiones que son trascendentes. El filtrado glomerular puede hacer que un paciente entre en un ensayo clínico, que se le ponga un fármaco, que no se le ponga, y eso puede determinar cosas o puede no determinarla. Desde este punto de vista, Hanna, en un artículo del 2023, casi 2.000 pacientes, lo que hace es ver qué pacientes tienen un filtrado glomerular medido por creatinina y quién lo tiene por otros medios. Y establece 2 grupos, uno que tiene una discrepancia mayor de un 30% entre los 2 métodos de medida y otros que no la tienen. Y lo que hacen en esos pacientes es medir 4 efectos indeseables: los niveles de vancomicina, los que desarrollan hiperpotasemia, los que tienen neurotoxicidad por baclofeno y los que tienen alteraciones por un nivel de digoxina más alto de lo que sería recomendable. Y lo que ven es que esto tiene una significación estadística. En amarillo tienen los tumores en los que esto es más importante y sobre todo esto tiene un efecto sobre la supervivencia. Las consecuencias de esto son que existe una discrepancia casi de un 30% más en esa serie de tumores, que la supravaloración de la función renal entraña consecuencias negativas, como acaban de ver en la gráfica de la izquierda, y que la discrepancia es un factor de riesgo independiente de mortalidad a 30 días. Costa y Silva hacen un artículo en el que miden algo parecido, pero ven dónde es más fiable, utilizan un método no determinado ni por creatinina, ni por cistatina, y ven cuál de los dos es más preciso. Y lo que llegan a la conclusión es de que los métodos que utilicemos, creatinina y cistatina a la vez, pues el paciente está mejor medida su función renal que si no se hace con cistatina y se determina solamente la creatinina. Y esto le vale a Kiklu en un Clinical Hassan del 2024 para dar una serie de recomendaciones que son las de la Sociedad Americana de Onconefrología y que tienen ustedes allí. Es decir, intentar medir mejor con creatinina y cistatina que solo con filtrado glomerular, utilizar un marcador exógeno cuando se tenga acceso a él y cuando la decisión que haya que tomar sea trascendente, y establece una serie de circunstancias en las que la cistatina tampoco es fiable al 100%, que son las que tienen resumidas ahí. Les dejo aquí una gráfica en la que resume lo mismo, es decir, qué circunstancias no son de fiar, y les pongo un enlace a un artículo en el que valora la sarcopenia como un factor de digresión para calcular esto. Y lo que me parece más interesante de estos artículos que les estoy hablando es esta gráfica, que lo que hace es establecer una diferencia entre en qué principios activos podemos utilizar el principio activo de forma total, en cuáles debemos plantearnos disminuir la dosis y en cuál se debe suspender, en base al filtrado glomerular calculado. Se la dejo para que la vean, pero la tienen ustedes. De lo siguiente de lo que les quería hablar es del fracaso renal, lesión renal aguda en pacientes con cáncer. Las causas las tienen perfectamente. Este es un artículo muy cercano en el tiempo en el que disecciona muy bien estas causas, tanto las prerrenales como las dependientes del cáncer, como las dependientes del tratamiento que establezcan ustedes. Y me da pie a hablarles de otra serie de artículos con cierta brevedad. En este de Gupta, que lo que hace es ver fracaso renal en pacientes con cáncer gravemente enfermos, lo que me llamó la atención es el porcentaje de hipercalcemia y de infiltración directa en esta serie de pacientes, que al principio parece que es algo mayor de lo que uno podría pensar. También hace una disquisición sobre los principios activos y los principales efectos indeseables. Les pongo ahí otro enlace, y hace una disquisición sobre los CAR-T. Si nos podemos ir al primer vínculo, por favor. Vale, y esa disquisición nos da pie a comentarles a ustedes este CKJ también muy reciente,
en el que estudian fracaso renal en pacientes en tratamiento con CAR-T. Y lo que llegan a la conclusión es que el porcentaje es de un 21%, que es precoz en el tiempo, que en el primer mes casi todos los pacientes se suelen recuperar y que el daño está mediado básicamente por el síndrome de liberación de citoquinas, por la enfermedad renal crónica, el grado que tenga el paciente y por las alteraciones neurológicas que pueda tener el paciente. Si nos vamos a la anterior, por favor. Vale, y ahora nos vamos a la siguiente. Yo pensé que podía darle yo, así que... Vale, la siguiente es este artículo en el que tienen ustedes fracaso renal tras tratamiento con CAR-T y es un artículo muy reflexivo, porque lo que les viene a decir es qué sabemos, qué no sabemos, qué podemos hacer con lo que sabemos y qué futuros caminos podemos tener. Lo que sabemos básicamente es lo que les he contado. Suele haber un porcentaje de fracaso renal razonable, con razonable buen pronóstico. Lo que no sabemos básicamente es qué hacen las células CAR-T a medio plazo dentro del tejido renal, del parénquima renal. ¿Qué podemos hacer? Es estar despiertos y tener precaución, analizar al paciente de forma precoz y poner tratamientos de forma preventiva y de forma muy al principio del tratamiento e intentar buscar marcadores biológicos que nos puedan permitir ir por delante y esos son los futuros caminos. Si nos vamos a la de atrás, por favor. Vale. Fracaso renal en tratamiento para el paciente con cáncer según el principio activo. Les pongo aquí un artículo, el vínculo que tienen arriba y abajo lo voy a dejar pasar, no lo voy a poner, pero si le dan ustedes ahí viene un resumen de cuáles son los principales fármacos de los que les estoy hablando. Y básicamente hay una inmensa bibliografía de tablas con efectos indeseables que tienen efecto de clase, otros que no tienen efecto de clase, otros que no son predecibles, otros que son predecibles a medias y es muy complicado para mí dar recomendaciones generalizadas sobre cuál es el comportamiento a seguir y cuál es la forma de tener ir por delante del paciente. En este artículo me parecía que estaba bien porque básicamente viene muy resumido. Vienen los principales principios quimioterápicos, vienen los tratamientos diana y viene la inmunoterapia de una forma muy clara hasta donde puede ser esta tabla y que yo creo que puede ser de utilidad. Y por eso lo he traído a colación. Vale, inhibidores de checkpoint, estrella emergente en la bibliografía renal. Si nos vamos al vínculo, por favor. Bien. Este no es el vínculo, me parece. ¿No podemos ir para atrás? No, para atrás en la anterior diapositiva. O si quiere le doy yo y voy yéndome para atrás. Vale, pues les hablo primero de este artículo de la doctora García Carro, que no creo que no está muy lejos de por aquí. Es un NDT del 2022, que a mí me parece un artículo magnífico. Y habla de fracaso renal si es factor de riesgo de mortalidad en cáncer en tratamiento con inhibidores del checkpoint, que es lo que ha cambiado el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, lo que llega a concluir es que padecer un fracaso renal es un factor de riesgo de mortalidad. Tienen la gráfica a la derecha, sobre casi 800 pacientes, ven que tienen un porcentaje de fracaso renal de casi el 16%, que factor de riesgo es edad y creatinina basal, y una mortalidad muy alta. Si uno revisa el resto de literatura, pues pueden ver que hay artículos con menos pacientes, pero que en el tiempo son parecidos, como por ejemplo este que les pongo de Canguben, en el que no encuentran que sea un factor de riesgo. En este de Trisal del año 2023 lo que ve es qué pacientes y con qué tratamiento tienen mayor factor de riesgo. Distingue entre los grupos de inhibidores del checkpoint y ven que hay mayor factor de riesgo cuando se utilizan tratamientos asociados, obviamente, porque son más potentes y sobre todo los que incumben al PD1 y al PDL1. Y les cuento este artículo de Cambay, que es un metaanálisis. Entonces, en este artículo lo que hacen es estudiar la asociación de fracaso renal versus no fracaso renal en inhibidores de checkpoint. Eso lo estudian con respecto a los pacientes que recuperan del fracaso renal y a los que no lo recuperan y lo intentan asociar con el grado de intensidad de ese fracaso renal. Y finalmente la conclusión es que cuanto mayor riesgo de muerte, que hay mayor riesgo de muerte, si hay mayor riesgo de fracaso renal, con un índice de riesgo bastante llamativo, que hay mejor supervivencia cuanto menor gravedad del fracaso renal y mayor mortalidad si no recupera esta función renal.
lo cual, desde un punto de vista intelectual, es interesante porque es lo que uno esperaría encontrar. Sin embargo, tendremos que conjugar cuál es el pronóstico renal del paciente con el pronóstico oncológico, porque paradójicamente los pacientes con peor pronóstico renal tienen mejor pronóstico oncológico, que tiene sentido por el mecanismo que el fármaco está desarrollando su labor. Les pongo aquí un artículo de Gupta en el que lo que viene a estudiar es qué es mejor, dar pautas de corticoides largas o cortas. Y su conclusión es que la pauta corta no es peor que una pauta larga. Y casi finalizando, les voy a contar muy brevemente. Voy bien de tiempo, ¿no? No, un poquito pasado. Vale. Bueno, pues lo que les contaba son distintas guías que establecen recomendaciones sobre qué es lo que se debe hacer en el tratamiento con inhibidor del checkpoint cuando va mal. Esta es la de Bermejo, que responde a unas preguntas sencillas. Esta es la de la canadiense, que básicamente se la pongo porque me llamó la atención que en segunda línea preconiza el tratamiento con micofenolato, no con otro fármaco. Y esta es la americana, que es muy parecida a la española, que para mí es la mejor, no porque mis amigos estén allí, sino porque me parece la mejor. Y les pongo ahí un pequeño resumen. Y finalizando, si me dais 30 segundos, os cuento una curiosidad. ¿Puedo? Sí, vale. Si recordáis el síndrome de Stauffer, el síndrome de Stauffer es una relación que se establece entre un tumor renal y de otros territorios, pero básicamente un tumor renal y otros órganos. En el síndrome de Stauffer tenemos una hepatitis colestásica inflamatoria por aumento sobre todo de interleuquina 6 y de otras citoquinas que mejora cuando uno quita ese tumor. Y lo que a mí me ha llamado la atención es este artículo, que es también muy reciente, que lo que se pregunta es si al revés también es cierto. Y esta pregunta tiene sentido porque un 30% de pacientes con cáncer tienen complicaciones renales, como tienen ustedes ahí puesto. Entonces, lo que hacen es coger una población de ratas y diferencian entre machos y hembras, le inyectan células cancerosas y esas células cancerosas tienen una capacidad de metastatizar distinta según los 4 grupos que utilizan en estas ratas, las dejan vivir 28 días y las sacrifican. Se aseguran de que no hay metástasis ni hay infiltración en los riñones de esas ratas, pero ven que los marcadores tanto de daño renal como de inflamación como de fibrosis están aumentados en las ratas a las que se les ha inyectado células con mayor capacidad de metastatizar, que no es por metástasis ni por fibrosis. Y ven una diferencia de sexo en este hecho. Ven que los varones están menos protegidos para el fracaso renal agudo, que esta protección es muy corta en el tiempo y que cuando se diluye esta protección y entran en el terreno de la enfermedad renal crónica, las ratas hembras van peor y van peor más rápidamente. Con lo cual, parece que el medio ambiente en el que se desarrolla un cáncer puede actuar a distancia sobre el riñón y acentuar el riesgo de que ese riñón tenga insuficiencia renal, con una predisposición según el sexo que puede estar mediada por hormonas sexuales. Si esto es una anécdota o es algo que pueda tener interés a largo plazo, pues lo veremos con el tiempo. Y con esto termino y ahí tienen el QR por si les ha interesado. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. No sé si alguien tiene una pregunta en el público. Hay otro mecanismo que estoy encontrando yo ahora, los pacientes trasplantados que empeoran función renal, que supongo que será igual que la población general, que es porque el fármaco hace como los fibratos, sube la creatinina por una secreción inadecuada de la creatinina tubular y claro, tú te los encuentras con mayor creatinina, peor filtrado y no es real. Realmente es ¿qué hacemos con ellos? Porque es que a veces los sacan fuera de los ensayos clínicos. Claro. Exactamente. Esa era una diapositiva que estaba en esta presentación hasta ayer a las 12 de la noche y luego ya no. Entonces, en los artículos que os he dado hay artículos sobre pseudofracaso renal por esto. Y si vais a la aplicación de la SEN en Nefrotox, hay un apartado concreto en el que hay un cuadro en el que vienen qué fármacos pueden estar haciendo este mecanismo y por medio de qué transportador. Con la cistatina, en principio, esto no sucedería. No sucedería. Sí. Claro, y luego si medimos el filtrado como nos recomiendan las guías americanas, la creatinina tiene un valor muy limitado, porque lo que estamos jugando son cosas con las que no tienen remedio.
Es decir, que un paciente entre en un ensayo clínico, que no entre, que la evolución sea buena o sea mala. Con lo cual, la universalización de la cistatina, sobre todo en pacientes oncológicos, a mí me parece indispensable, pero esto es una opinión personal. Sí. Pues muchas gracias. Yo creo que ya estamos en tiempo, o sea que muchas gracias.